Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta clase número 12 del curso de geometría. Vamos con la segunda parte de polígonos. Bien, en la clase anterior habíamos introducido el tema de polígonos, habíamos definido qué eran los polígonos, habíamos visto la clasificación de los polígonos y también cómo nombrarlos según la cantidad de lados que lo conforman. En este caso, en esta clase de hoy, vamos a hablar de uno de esos polígonos en especial, que son los cuadriláteros. Bien, que como ustedes ya saben, bueno, su definición es que son polígonos de cuatro lados, así de simple. Bien, en toda figura geométrica que tenga cuatro lados, automáticamente es un cuadrilátero, se le va a nombrar. Bien, y como ustedes recordarán, pueden ser convexo o no convexo, los polígonos en general. Entonces, en particular, también los cuadriláteros pueden ser convexos o no convexos. Recuerden eso. Convexos es cuando todos sus ángulos miden menos de 180 grados, ¿sí? Y no convexo es cuando al menos uno mide más de 180 grados. O simplemente se puede reconocer de esta forma. Un cuadrilátero convexo es el que no tiene ninguna hendidura. En cambio, miren aquí, en este polígono, en este cuadrilátero convexo, hay aquí una hendidura en el cuadrilátero. Hay un hoyo aquí en esta parte. Entonces, así se podría diferenciar mucho mejor. En ambos casos y en cualquier caso de cuadrilátero, ya sea un cuadrado, un rectángulo, un rombo, cualquier caso de cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores va a ser siempre 360 grados. Entonces, esto es importante porque ya así les voy a dejar un ejercicio porque yo les puedo dar el valor, por ejemplo, de este ángulo y de este, pero no el de acá. Y a partir de eso les pido calcular el ángulo que falta. Pero bueno, como ustedes ya saben, este ángulo sumado con este y con el último, te tiene que dar 360. Y ya con eso podrías plantear una ecuación y resolverlo. Muy sencillo. Entonces, es importante considerar esto, que la suma de ángulos interiores, ojo, los interiores, es igual a 360 grados. Si nosotros vamos a trabajar en general con cuadriláteros convexos, no vamos a ver mucho los no convexos. Entonces, ahora vamos a hablar de su clasificación. La primera clasificación que tienen los cuadriláteros se le denomina trapezoides. Bien, es un cuadrilátero convexo, bien, cuyos lados opuestos no son paralelos. Aquí no hay pares de lados paralelos. Ahora, profe, ¿qué significa paralelos? Ustedes deben entender que la palabra paralelo quiere decir que es estos lados, por más que los proyectemos en el infinito, ¿sí? Si estos lados los proyectas así, no van a cortarse si fueran paralelos. Pero en este caso no son paralelos. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros proyectamos este lado BC hacia abajo y este lado AD, en algún momento se van a cortar. Entonces no son paralelos. Pasa lo mismo con el lado AB y el lado CD. Si ustedes lo proyectan el lado CD hacia arriba y también el lado AB hacia arriba, en un punto por acá arriba se van a cortar. Y eso no debe pasar. Entonces por eso se dice que estos dos lados opuestos son no paralelos y se representa de esta forma. ¿Bien? No paralelos. Y este tipo de cuadrilátero se le denomina trapezoide. ¿Bien? Ahora sí vamos a hablar de un cuadrilátero en el que dos lados son paralelos, que son en el caso de los trapecios. ¿Bien? Todo cuadrilátero que tenga dos lados paralelos, es suficiente con que tenga dos, se le va a denominar trapecio. Y si ustedes observan aquí, los lados paralelos son BC y AD. ¿Cómo ustedes determinan eso? Porque si ustedes los proyectan, o sea, si esta línea AD la continúas así o la continúas hacia la izquierda, y también el lado BC lo proyectas para allá y para allá, en ningún momento van a cortarse, nunca van a cortarse. Entonces por eso se dice que estos dos lados son paralelos y se denota de esta forma, como está aquí, BC paralelo a AD. Bien, entonces, y bueno, algunas cosas que deben tener en cuenta, a este lado BC de acá arriba se le llama base menor, al lado AD de la base de abajo se le denomina base mayor. Y además la suma de estos dos ángulos, de estos dos de acá, va a ser 180 grados. Va a pasar lo mismo con la suma de estos dos ángulos aquí. Bien, pero no vamos a utilizar mucho en general. O también esto se puede demostrar simplemente con lo que ya les he mencionado aquí. Esta fórmula de aquí prácticamente sale todo. Que la suma de ángulos interiores es igual a 360. Y bueno, también vamos a tener dentro de los trapecios
algunos tipos de trapecio, ya sea el trapecio escaleno, en el que ningún lado va a ser igual al otro, ¿sí? Todos los lados son diferentes. Vamos a tener el trapecio isósceles, que también tiene que ver un poco, se relaciona un poco con los triángulos isósceles. ¿Por qué? Porque los lados no paralelos, ojo, los no paralelos son los de acá, este y este, esos van a ser iguales. Entonces, a ese trapecio que tiene esa forma se le va a llamar trapecio isósceles. Y luego vamos a tener el trapecio rectángulo, en el que dos ángulos van a ser 90 grados. Y listo. Esos serían los tres tipos de trapecio que podríamos encontrar. Y ahora vamos con la última clasificación, porque claro, si ustedes se dan cuenta, el trapezoide, ningún par de lados es paralelo. En el trapecio, dos lados son paralelos. Ahora nos falta hablar el paralelogramo. En este caso, todos sus lados opuestos son paralelos. Este lado es paralelo a este lado y este lado es paralelo al de acá arriba. ¿Bien? Entonces, este es el paralelogramo, son cuadriláteros convexos cuyos lados opuestos son paralelos y congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que son iguales. O sea, los lados que son paralelos van a ser iguales. Este lado de aquí, AB, es igual al lado BC. Y el lado AD es igual al lado BC. ¿Bien? Además, sus diagonales se cortan en un punto medio. Sí, aquí se pueden encontrar muchas consideraciones, como la que acaba de mencionar, que al trazar las diagonales, estas diagonales se van, en el punto que se van a cortar va a ser punto medio de las dos. Entonces este lado AO va a ser igual a OC, como indica aquí, y BO va a ser igual a OD. ¿Bien? Entonces, pero ojo, este de aquí no implica que sea igual al de acá. Entonces, simplemente va a ser punto medio de toda la diagonal y de toda esta diagonal. Bien, y bueno, algunas consideraciones con los ángulos que bueno, ya después vamos a mencionar mucho más a fondo. En esta clase solamente quiero que tengan en cuenta la clasificación. Bien, los trapezoides, ningún par de lados son paralelos. Los trapecios tienen dos lados paralelos y los paralelogramos, todos sus lados son paralelos, sus lados opuestos. Y además son congruentes, o sea que son iguales. Y esas serían las tres clasificaciones de los cuadriláteros. Pero, si ustedes se dan cuenta, donde entran los cuadrados o los rectángulos. Esos tipos de cuadriláteros entran aquí también, en los paralelogramos. ¿Por qué? Porque el rectángulo y el cuadrado, ambos tienen sus lados opuestos paralelos. Claro, mira, este lado de aquí es paralelo a la base de abajo, y estos dos lados también van a ser paralelos. Y pasa lo mismo con el cuadrado. Y también tendríamos, aparte de este rectángulo y de este cuadrado, tendremos al romboide, ¿bien? En el que sus lados son diferentes, ¿bien? Solamente son iguales los lados opuestos. El rombo, en el que todos sus lados son iguales. El rectángulo, en el que todos sus ángulos son 90 grados. Y el cuadrado, que además de tener 90 grados en todos sus ángulos, sus lados también son iguales. ¿Bien? Entonces tenemos estos cuatro tipos dentro de los paralelogramos. Así como en los tipos de trapecio habían tres, aquí en los paralelogramos tenemos estos cuatro tipos. ¿Bien? Entonces, con esto ya estaríamos terminando la clase. Les voy a ya dejar alguna actividad, más que todo para utilizar esta fórmula de aquí. Más adelante vamos a continuar trabajando con las consideraciones que les he mencionado aquí de estos ángulos, por ejemplo en el trapecio, o con estos paralelogramos especiales, ya sean el romboide, el rombo, el rectángulo o el cuadrado. Entonces hasta aquí estaríamos terminando esta clase. Eso sería todo.